Bueno, pues, bona vesprada, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Nos gusta ser puntuales, señor presidente? Morato puntuales. Bien, pues, buenas tardes a todos. Y como hoy vamos a transitar, ¿no?, por el mundo clásico, he pensado que nada mejor que una expresión, ¿no?, un adagio latino para empezar también, aquel que dice finis coronat opus. El fin, ¿no?, corona la obra, ¿no, Chimo? Bueno, pues yo pienso que esta pequeña obra que hemos realizado en este ciclo sobre el estoicismo ayer y hoy, bueno, pues tiene un colofón, un magnífico final, como ustedes van a ver. Tenemos aquí entre nosotros a David, ahí lo tenéis, David Hernández de la Fuente, que, bueno, esto de decir, Carlos García Gual es Carlos García Gual, pero bueno, yo diría que como helenista, después de Carlos García Gual, tendríamos aquí a David haciendo mucho por estar ahí entre los mejores helenistas de aquí de nuestro país, y ustedes lo van a comprobar. Y un poco como introito, vaya este abreviado currículum, los currículums hay que hacerlos abreviados, pero es importante que ustedes sepan a quién tenemos la suerte de tener hoy entre nosotros. Él es catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Filología Clásica con una tesis sobre la poesía griega y doctor en Sociología con una tesis también sobre la problemática social de la secta en la vida pitagórica, jámblico. Es licenciado en Filología Clásica, en Filología Hispánica y Derecho, y sus líneas de investigación son la literatura griega, la mitología, la tradición clásica, la historia del platonismo y últimamente también está ahí, ¿no?, muy metido en todo lo que es el estoicismo. Ha sido docente e investigador en la Universidad de Potsdam, la Carlos III de Madrid y en la UNED, y actualmente, como ya les he dicho, catedrático en la Complutense de Madrid. Y tiene muchos libros publicados. Es también escritor de narrativa y, por supuesto, de ensayo. Entre sus libros de narrativa, La caverna de las cigarras, A cubierto, que fue premio aquí en Valencia, de narrativa en castellano de la institució Alfons el Magnànim, Continental, otra de sus obras, Las puertas del sueño, que fue premio de arte joven de la Comunidad de Madrid en el 2004, y entre los de ensayo, pues 100 fragmentos del mundo clásico, del mito a la historia, Pequeña historia mítica de España, El hilo de oro, Los clásicos en el laberinto de hoy, Hipatia, Hipatia de Alejandría, Vida, contexto y enseñanzas de la última filósofa de la antigüedad, El despertar del alma, Dioniso y Ariadna, Mito y misterio, Mitología clásica, Breve historia de Bizancio, Vidas de Pitágoras, mejor libro también de Babelia, El País, Las máscaras del Hidalgo, una lectura dionisiaca del Quijote, Oráculos griegos, la mitología contada con sencillez, etc., ¿no? Y después también la faceta suya de traductor, ¿no? Y entre sus traducciones, dos que hoy nos interesan especialmente, la de Epicteto, el manual de vida, y las famosas meditaciones de Marco Aurelio, las dos en editorial ARPA, que por cierto ya lo habréis visto, ¿no?, pero hemos traído también aquí, gentileza de la librería Argot, algunos de sus libros. Estos dos
tanto Epicteto como Marco Aurelio, son los dos que centrarán hoy nuestra atención. Y yo os puedo decir, y con ello termino, ¿no?, que escuchando sus conferencias, leyendo sus libros, uno se da cuenta que David no solo investiga, no solo estudia, no solo analiza los clásicos, sino que David vive los clásicos, los hace suyos, en busca de ese, ahora os hablará él, de ese eucen, ¿no?, de esa buena vida, ¿no?, ese buen vivir, ¿no? Ese buen vivir, os lo explicará mejor, ¿no?, en esa doble acepción de la palabra, ¿no?, en el tener una buena vida, una buena vida materialmente, en condiciones materiales de vida, y ese vivir bien, en el sentido ético, ¿no?, de vivir correctamente, ¿no? Yo, como sabéis, ¿no?, muchos de vosotros que soy profesor, esta mañana mismo estaba hablándoles a los alumnos de Marco Aurelio, del estoicismo. Bueno, quería que me hablaran ellos, ¿no?, que fueran ellos también los que explicaran. Y una vez más les he dicho una cosa que me gusta decirles bastante a menudo. Mirad, yo, bueno, no estaría mal, ¿no? Me gustaría que aprobarais la asignatura de filosofía y que sacarais buena nota, ¿no? Pero sobre todo me gustaría que la filosofía os ayudara a aprobar la verdadera asignatura, ¿no?, que es la asignatura de la vida, ¿no?, esa buena vida, ¿no? Entonces yo pienso que hoy, oyendo a David, oyendo a Marco Aurelio, a Epicteto, leyéndolos, también podemos aprender de cómo tener esa buena vida. Así que somos todo oídos, David, y cuando quieras. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Pepe, por esta cálida presentación. Es un placer estar aquí esta tarde y agradezco al Ateneo la amable invitación para dirigiros unas palabras acerca de esta pareja emblemática de estoicos, un emperador y un esclavo. Para empezar, me gustaría citar a Epicuro. Vamos a ir a otra filosofía helenística, para abundar en la idea de que la filosofía para los antiguos no era una asignatura como hoy día, sino que era realmente la manera de vivir correcta, la salvación para la vida. Dice Epicuro en su epístola a Meneceo que nunca es tarde para empezar con la filosofía, aunque seamos ya muy ancianos, y nunca es demasiado pronto, porque ahí reside nuestra salvación, ¿no? Durante esa época fantástica, esos 100 y pico años que decía Flaubert en una carta, esa temporada irrepetible en la que, cito, el hombre estuvo solo, ¿no?, porque Cristo todavía no había llegado y los viejos dioses ya habían muerto. La filosofía tuvo una edad de oro en la que destacaron estos estoicos, esos epicúreos, los platónicos, los peripatéticos. La filosofía helenística, que fue adaptada en Roma, tuvo una pervivencia enorme que hoy día en nuestro mundo actual, de manera sorprendente, vuelve con toda su fuerza. Yo realmente soy simplemente un portavoz de los antiguos. Lo que voy a contarles esta tarde, pues básicamente es lo que han dicho estas dos personas que nos acompañan a uno y a otro lado. De la pantalla ven un resto de un busto del emperador Marco Aurelio, ya en su época de plenitud, cuando ya reinaba sobre el mayor imperio de la antigüedad clásica. Y al otro lado tienen a un humilde esclavo. No es su retrato auténtico, ¿no? Es una recreación posterior, cojo, como ven, con la muleta. Es una imagen tardía, ya de una edición moderna, a la que acompaña una inscripción en griego que no aparece aquí, pero que es el epitafio que se le ha atribuido en la antología palatina. Un epitafio muy sencillo que dice: «Soy el esclavo de Epicteto, estoy lisiado en cuanto al cuerpo, soy tan pobre como Iro, un mendigo homérico, pero soy amado por los inmortales».
Entre uno y otro tenemos la imagen del joven Marco Aurelio. Antes de asumir la púrpura imperial, Marco Aurelio, según cuentan las fuentes, varias fuentes, la historia de Augusta, por ejemplo, tuvo un sueño. El joven iba a ser designado sucesor al trono imperial nada menos que por Adriano, aunque bien es cierto que con intermediación de Antonino Pío. Y cuentan las fuentes que tuvo un sueño muy simbólico, ¿no? Soñó que tenía los brazos de marfil y que no podía moverlos y que creía que no podía cumplir su misión. Al día siguiente sería designado como futuro emperador, aunque él quería en su foro interno ser filósofo, y allí empieza también su peripecia marcada por el magisterio invisible de este esclavo Epicteto. Es una curiosa paradoja que quiero presentaros esta tarde. El emperador y el esclavo, dos extremos de la pirámide social romana a los que hay que invocar toda vez que se habla de estoicismo romano. Los dos, en este imperio del siglo I, II de nuestra era, escribieron en griego dos libros que son únicos, que son realmente un milagro que los tengamos, ¿no? Por eso yo creo que son los dos libros, a mi ver, más singulares de la literatura griega. Un libro que no quiso escribir Epicteto, que es este manual. Él no escribió nada, es como uno de esos tantos maestros de sabiduría que no escribieron ni una palabra. Piensen en Sócrates, en Buda, en Cristo, en Pitágoras, pero a los que un discípulo amantísimo y fiel decidió, tomando nota de lo que había dicho en sus clases, bueno, pues decidió consignar por escrito un libro que realmente él no quiso escribir, ¿no? Un compendio de sus notas, de sus doctrinas, de lo más granado de sus clases, ¿no? Y por otro lado, con las meditaciones tenemos otro libro que es realmente milagroso que esté en nuestras manos, porque tuvo una temporada, estuvo desaparecido muchos siglos, y es un libro que realmente no es un libro porque no fue escrito para ser publicado ni para que lo leyéramos. Es una especie de, bueno, pues dietario íntimo, no llega a ser un diario, son unas anotaciones sueltas que escribe un emperador ya mayor, en un imperio convulso, entre invasiones bárbaras, con la peste, con su familia diezmada por la enfermedad, en el frente del Danubio luchando contra los bárbaros. En los momentos de descanso, en su tienda de campaña, escribe unas notas como una especie de consuelo para sí mismo acerca de la filosofía que siempre había querido ejercer, ¿no? Recordemos que él a veces se injuria a sí mismo diciendo: ya nunca triunfarás, nunca serás un filósofo. Fíjense qué curioso, fijaos qué cosa más extraña cuando hoy se le presenta como modelo de éxito, ¿no? Por parte de muchos empresarios que creen que Marco Aurelio era un triunfador. Todo lo contrario, él se tenía por fracasado, ¿no? Es muy curioso lo que uno bueno, pues, tiene que hacer en la vida y lo que habría elegido hacer, ¿no? Pero vamos a acercarnos a esos dos personajes tan emblemáticos. Solo quiero recordar antes que el estoicismo es una escuela que se prolonga muchísimo en el tiempo. Es una escuela, como decía antes, helenística. Eso quiere decir que nace en la época inmediatamente después de la muerte de Alejandro Magno. Recuerden, Alejandro Magno muere en el año 323 a.C., un año muy especial, 323-322, en el que muere también Aristóteles, muere también Demóstenes, ante el empuje de la nueva potencia macedónica. Es un poco, bueno, pues un canto de cisne del mundo clásico y el comienzo de algo nuevo que es el mundo helenístico. En ese mismo año destaca Carlos García Gual, ¿no?, que ha citado Pepe con tanto cariño, un recuerdo al maestro. Destaca en su libro sobre Epicuro que en ese mismo año es cuando Epicuro pisa por primera vez Atenas, ¿no? Epicuro de Samos es ateniense, llega a Atenas en ese año y algunos años después, casi a la par que Zenón, otro personaje que viene de fuera, funda su escuela, el Jardín. A la par que Zenón de Citio, que viene de Chipre, funda la Estoa, ¿no? Es decir, la Estoa, el estoicismo nace en una época convulsa, una época de cambio, una época en la que se acaba el panorama de la ciudad de Estado antigua y empieza un mundo nuevo, el de las monarquías territoriales. Bueno, pues son dos escuelas que van a tener una larguísima trayectoria, un larguísimo recorrido. Pensad que el estoicismo tiene tres etapas, básicamente. Un estoicismo antiguo, en la época helenística, empieza en el siglo IV a.C., el siglo III, ahí está Zenón de Citio, Cleantes, Crisipo, los grandes estoicos de la Estoa antigua. Luego hay una segunda etapa, la Estoa media, que ya coincide con su irrupción en Roma,
figuras como Posidonio y Panecio. Toda esta corriente de filosofía va a penetrar desde Grecia a Roma, en una época en la que los romanos son básicamente educados por Grecia, ¿no? Recuerden el viejo verso de Horacio, ¿no? Graecia capta, ¿no? La Grecia capturada, vence a su feroz conquistador, a Roma, merced a las artes y las letras, ¿no? En ese momento, pues, la filosofía griega, como la retórica, como las artes, entran en tromba en Roma, y los autores que tenemos aquí entre manos son ya miembros de la llamada Estoa Nueva, es decir, la última etapa del estoicismo, que básicamente son tres grandes romanos, o de época romana, aunque Marco Aurelio y Epicteto escriben en griego, ¿no? Aunque ya digo que lo de escriben es un poco peculiar, porque Epicteto no escribe nada y Marco Aurelio escribe para sí mismo, no escribe para publicarlo o para que lo leamos, con lo cual es bastante singular, ¿no? Son dos personajes que encarnan ese estoicismo de época final, con un personaje también muy importante en medio, que es Séneca, que escribe en latín. Fíjese que Séneca es cónsul, es muy cercano al emperador Nerón, es su tutor, es un miembro destacado de la corte imperial. El estoicismo se difunde por toda la sociedad romana, por todos los estratos de la sociedad, ¿no? En esta obra, en la obra de los tres, se pondera una versión más práctica, más pragmática, muy romana, ¿verdad?, del estoicismo, que hay que recordar que era una filosofía global. Tenía física, tenía metafísica, estética, retórica, tenía todas las partes tradicionales de la filosofía. Pero ¿qué pasa? Que en la época romana, digamos que donde se va a poner el énfasis es en la ética, ¿no? En la manera de vivir bien, ¿no? Como decía Pepe, ¿no? La idea de la eudaimonía, es decir, no me gusta llamarlo felicidad, la traducción no me gusta, eso de traducir felicidad. Felicidad es una palabra muy complicada, ¿no? Ya estarán de acuerdo en que es un concepto muy escurridizo, que además en cada lengua es diferente, ¿no? En inglés es algo que happens, ¿no? Happiness. En francés es un bonheur, ¿no? Un buen momento, ¿no? En latín, español, italiano, etcétera, tiene que ver con una raíz muy antigua, también relacionada con la fertilidad, con la lactancia, en alemán con un azar, Glück, pero ¿qué es eudaimonía? No es ser feliz, es tener un buen daimon, ¿no? Un buen genio que nos acompaña en la vida, porque feliz solo es Dios, dicen los antiguos, ¿no? El Macarios, ¿no? El feliz, el dichoso, el bienaventurado es solo el Dios, ¿no? La divinidad. Eudaimonía sería la plenitud humana, y el estoicismo, en su vertiente práctica, pretende que alcancemos esa plenitud humana, ¿no? La eudaimonía, o el vivir bien, eutsen, ¿no? Es decir, vivir bien en dos sentidos, obviamente. Vivir bien tiene que ver con circunstancias físicas, alimentación, nutrición, comodidad, huir del dolor, buscar la tranquilidad, ¿no? Pero también tiene que ver con vivir haciendo lo correcto. Es una perspectiva ética muy importante, vivir correctamente, ¿no? Es el bien vivir, también el bien morir. Los estoicos son muy conocidos por su aproximación a una buena muerte, ¿no? Digamos, a un final apropiado. Todo esto desechando el miedo al futuro, desechando las turbaciones, pensando que conviene vivir el presente, dice Marco Aurelio, que es todo lo que tenemos. Es decir, si uno mira al pasado, ya sea positivamente o negativamente, sufre. Si uno mira al futuro, ya sea positivamente o negativamente, sufre. En el pasado, pues uno mira positivamente, miraría con nostalgia del tiempo pasado, o con arrepentimiento negativamente, si hizo algo de lo que se arrepiente, vamos a sufrir. Y en el futuro, pues con esperanza o con miedo. Y recuerden el lema de los gladiadores, que hace suyo Séneca, nec metu nec spe, sin miedo ni esperanza. La esperanza es tan mala como el miedo, ¿no? para los estoicos. Entonces hay que tomar el control de nuestras pasiones, la ataraxia, la apatheia, el control de la ira. Séneca sabe mucho de esto. El control de las emociones, diríamos hoy, ¿no? La gestión de nuestro ser en un doble movimiento centrífugo y centrípeto, hacia afuera y hacia adentro, una especie de meditación hacia nuestro centro, hacia la razón, que es el principio que debe regir nuestras vidas en busca de la serenidad y de la felicidad. Es decir, lo que los estoicos pretenden es conectar con la razón interior, que conecta con la razón del cosmos, ¿no? Para ellos el mundo tiene un sentido, no es un azar de átomos como para los epicúreos, hay una razón, un logos que ordena todo, es decir, esto tiene un sentido, y hay una parte nuestra de nuestro interior que lo llaman el principio rector, el hegemonicón,
que está conectado con esa voluntad e inteligencia del cosmos, por lo tanto, que nos conecta con nuestro prójimo, con los animales, con las piedras, con el campo, con toda la naturaleza y con los planetas, con todo el universo, ¿no? Y eso, hay que escuchar esa voz, y esa voz está en el interior, pero a la vez hay que volcarse hacia afuera, porque nuestro prójimo nos requiere, nuestra sociedad nos requiere, el mundo nos requiere, y tenemos que implicarnos y hacer nuestro cometido, cumplir nuestra misión. Ya nos toque ser un esclavo lisiado o un emperador. Igual no queremos serlo, ¿no? Yo no quiero ser emperador y me cae la púrpura encima y es un peso tremendo. Igual yo no quiero ser maestro de escuela como Epicteto, pero he de hacerlo, he de cumplir mi misión de una manera idónea, ¿no? Entonces, esa filosofía pragmática es lo que va a calar más en Roma, mucho más que todos los desarrollos especulativos de la física, de la fisis, de la metafísica, de la poética, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es muy importante. También destaca, como veis, el compromiso con la sociedad y con la política. Los epicúreos dicen, el sabio no hará política, el sabio se alejará de la sociedad. Fijaos cómo se llama la escuela de Epicuro. El jardín es un lugar cerrado, ahí estamos con los amigos, disertando, es muy democrática también la sociedad epicurea, hay mujeres, hay esclavos, extranjeros, pero estamos segregados del mundo exterior porque bueno, pues no hay esa implicación política. En cambio, fijaos, un emperador, un cónsul, un político, un pretor, un maestro, un herrero, un zapatero, el estoicismo nos incita y nos impulsa a cumplir nuestra misión, ¿no? Es una misión social, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de cada uno de los dos, si os parece. Vamos a hablar primero del esclavo y luego del emperador, para dar unas pinceladas acerca de sus vidas, sus figuras y sus obras, y leer, si queréis, algunos pasajes, ¿no? Porque, como digo, yo resumo mucho todo lo que he traducido. Son dos textos magníficos que recomiendo muchísimo leer, porque realmente lo bueno de la filosofía antigua es que no es nada complicada. Uno escucha a los filósofos modernos yo creo que a partir de Agustín todo se lía un poco, ¿no? Con permiso de los colegas filósofos, pero ya si llegamos a Heidegger y tal, ya es tremendo. Pero oye, es clarísimo lo que dice Epicuro, Epicteto, Platón, lo que tenemos que hacer, lo que piensan, se entiende muy bien. Entonces yo animo a leer a los antiguos. Lo que los modernos decimos de ellos no es tan importante, ¿no? Realmente yo resumo un poco, pero lo bueno sería leerlos, ¿no? Entonces espero por lo menos abrirles el apetito, ¿no? de abrir estos libros y ir a ellos, ¿no? Vamos a ver la figura del esclavo. ¿Cuántas veces en la vida los maestros de verdad, los maestros de sabiduría, son los humildes, ¿verdad? Los inesperados maestros del día a día, el pescador, el herrero, alguien que nos cuenta algo, nuestros mayores que nos dicen, nos cuentan anécdotas, cuentos. Muchas veces las verdades más fuertes están allí, ¿no? Y esto me viene a la memoria pensando en Epicteto. Fijaos bien que de Epicteto ni siquiera sabemos cómo se llamaba. Es la negación total del ego, de la individualidad, del yo. Epictetos en griego significa comprado, adquirido. Es un sobrenombre, es un mote. No sabemos su nombre real. Sabemos que nace en algún momento del siglo I en la ciudad de Hierápolis, la actual Turquía, en Pamukkale, que quizá alguien conozca. Bueno, que seguramente es vendido de muy pequeño como esclavo, o bien ya nace esclavo, no sabemos muy bien qué pasa, pero en algún momento llega a Roma. Era común en el mundo romano tener esclavos griegos para la enseñanza, ¿no? La educación no era pública en el mundo antiguo, había que costearla, y los romanos querían aprender griego, la lengua, la literatura, la retórica, la filosofía era muy importante para su carrera, ¿no? Como hoy el inglés, supongo. Y bueno, pues muchas veces se compraba una familia se compraba un esclavo, ¿no? Lo curioso de Epicteto es que se lo compra otro que ha sido esclavo, que es un liberto muy, muy poderoso, Epafrodito. Bueno, los libertos podían tener un dineral, ¿no? Eran ex-esclavos que a veces les iba bien en los negocios, tenían pues buena fortuna, en fin, este es un caso muy especial porque era liberto de Nerón, ¿no? Un hombre de confianza de Nerón, tan de confianza que parece que le avisó de la famosa conjura de Pisón, parece que incluso le ayudó a suicidarse. Eso es tremendo, ¿no? Hasta tal punto tenía uno esclavos de confianza, ¿no? Y este parece que era el amo de Epicteto.
No sabemos mucho sobre este tema, pero hay muchas anécdotas que nos cuentan, nos refieren que le trataba mal, lo maltrataba, ¿no? Y parece ser que su cojera viene de estos años de cautiverio, de esclavitud. Parece que Epicteto ya desde niño era muy aficionado a la filosofía. Como decía Epicuro, no dejes la filosofía para muy tarde, pero también si es tarde, métete en ella. Y él parece que su amo le permitió frecuentar las clases de un filósofo famoso de la época, Musonio Rufo, un estoico muy importante, un estoico muy feminista, además, uno de los primeros estoicos que habla de la mujer, ¿no? Está poco estudiado, pero es muy interesante. O sea, que debía ser un niño filósofo, ¿no? Y al amo le debía molestar bastante las cosas que decía. No hay dolor, no hay... bueno, pues el sufrimiento es simplemente el juicio, tal y cual. Y dice, pues vas a ver. Le puso en el potro de tortura, cuenta el anecdotario, no sabemos, le metió la pierna en una especie de aparato de potro, ¿no? Para estirársela, y se la fue estirando para ver si le dolía y si aguantaba, ¿no? Ahí en el estoicismo hay una vieja paradoja que es si un hombre puede ser feliz en cualquier circunstancia. Incluso el extremo digamos, de la virtud sería el que puede ser feliz o ser eudaimónico siendo torturado, ¿no? Que es lo más horrible que te puede pasar, ¿no? Bueno, pues parece que Epicteto resistió y dijo, bueno, muy tranquilo, dijo, lo que va a ocurrir es que te vas a quedar con un esclavo cojo, me vas a romper la pierna, pero si sigues así, tú verás. Tal. Entonces, al final le rompe la pierna y dice, ves, te lo dije, me has roto la pierna. Y al final se queda cojo, no sabemos si esto es una anécdota o es real, ¿no? O es una invención, pero bueno, nos viene bien porque uno de los lemas que se transmite de Epicteto es eso que dice, sufre y abstente, ¿no? Es decir, también abstente del deseo, controla el deseo, las pasiones, y sufre lo que venga. Confórmate con el destino que te ha tocado, ¿no? En su caso, bueno, pues parece que después de esta invalidez sufre otro varapalo importante. Bueno, es liberado de alguna manera, compra su libertad o es liberado y tiene que huir de Roma por la persecución de Domiciano. Domiciano expulsa a los filósofos y acaba recalando en una ciudad de provincias, lejos de Roma, ya al otro lado del mar Adriático, en la costa digamos, de los Balcanes, ¿no? La ciudad de Nicópolis, que había sido fundada en honor a la batalla de Accio, ganada por Augusto en el 31 a.C., y era un sitio muy interesante porque era un nudo de comunicaciones. Por ahí pasaba todo el mundo que iba a Grecia, ¿no? Desde Roma. La calzada bajaba hasta Brindisi, ¿no? Y luego cruzaba uno en barco. Hoy se hace también, si alguno va en ferry de Brindisi para atrás, se coge ahí el barco. Y bueno, pues desembarcaba en esa ciudad, con lo cual todo el mundo pasaba por allí, era un buen sitio para establecerse. Y ahí funda su escuela, una escuela que tendrá, bueno, pues un gran éxito, sobre todo mucho atractivo para los romanos que van allí a escuchar las lecciones de un personaje como este, que era un profesor increíble. Todos hemos tenido profesores que nos han cambiado la vida, sabemos hasta qué punto un buen maestro puede revolucionarlo todo, ¿no? Y parece que este hombre fue así. Se dice que incluso Adriano, que he citado antes, el emperador Adriano, fue a visitarle a esta escuela, ¿no? Y era un maestro de la oralidad, no escribía nada, vivía humildemente. Hay varios testimonios sobre esto, hasta que se encuentra con la horma de su zapato, que es el discípulo amado, que es Flavio Arriano, que es a quien debemos este libro. Digamos que él no escribe nada, sino que es este discípulo Arriano, que era un militar, un hombre de carrera militar, ¿no? Que escribía muy bien en griego, era romano, pero ya saben que el imperio era bilingüe, y bueno, él quería ser un nuevo Jenofonte, y tal y como Jenofonte había hecho historia militar, había hecho su expedición, había sido un hombre de acción y tal, y a la vez había sido discípulo de Sócrates y había escrito obras sobre Sócrates, pues Arriano le dice, bueno, yo también voy a ser el nuevo Jenofonte del nuevo Sócrates, que es Epicteto, y tengo que, en fin, las lecciones son tan fantásticas que esto hay que escribirlo, ¿no? Entonces este devoto alumno pues escribe, pasa a limpio este manual que es fantástico. El título en griego es Engiridion, ¿no? Heires mano, manual es algo que se tiene a mano, ¿no? Pero curiosamente el Engeiridion este es, si busca uno en el diccionario, otra acepción, aparte de manual, era un cuchillo, bueno, un cuchillo, una especie de espada entre espada y cuchillo, una daga corta que llevaban los romanos, los militares,
en un lugar apropiado por si acaso, ¿no? Es decir, no es un cuchillo ni es la espada grande, pero es un manual para tener a mano, ¿no? La idea esta del estoicismo es muy buena, es la idea de que en tu vida cotidiana tienes que tener la filosofía a mano, siempre a mano, ¿no? Hay una metáfora muy bonita de Marco Aurelio en las meditaciones que dice, bueno, nosotros no somos como los gladiadores, los filósofos. Los gladiadores necesitan su espada, su tridente, el escudo, la red, etcétera, ¿no? No, nosotros somos como boxeadores. Nos basta cerrar la mano y vamos a ello, ¿no? A la acción. Porque la filosofía es así, está ahí para nosotros en todo momento, es un manual. Entonces, lo que hace Arriano con Epicteto es reunir lo mejor de sus clases y condensarlo en un pequeño libro, 50 páginas, muy breve, para difundirlo, para que se difunda el mensaje entre todo el mundo. Un libro además muy fácil de leer, ¿no? Yo de hecho recomendaría empezar con este libro porque Marco Aurelio es mucho más complicado, ¿no? Y luego, aparte de este libro, Arriano toma las notas de las clases de su maestro y hace un libro mucho más largo que son las llamadas diatribas, disertaciones o mejor dicho lecciones, que son, bueno, lo que pasaba en clase, ¿no? Digamos, preguntas y respuestas, alumnos y el profesor hablando. Es un libro más complicado, pero también muy bueno, ¿no? Bueno, eso es un poco el resumen de este primer personaje, que es nuestro esclavo, ¿no? Como veis, es un personaje increíble, ¿no? El manual es un libro fantástico, es, como digo, un libro casi milagroso. Es muy famoso su comienzo. Vamos a darle voz a Epicteto, para que no hable siempre yo. Les voy a leer cómo comienza el manual para que vean el tono que tiene. Dice, de las cosas que hay, unas dependen de nosotros y otras no. De nosotros, el juicio, el impulso, el deseo, la aversión y, en una palabra, cuanto es asunto nuestro. Y no de nosotros, el cuerpo, la propiedad, la fama, el poder, ni, en una palabra, cuanto no es asunto nuestro. Y las cosas que dependen de nosotros son por naturaleza libres y no se las puede estorbar o impedir, mientras que las que no dependen de nosotros son débiles, serviles, sometidas a impedimento y ajenas. Recuerda entonces que cuando creas que son libres las cosas que por naturaleza son serviles y que las ajenas son propias, sufrirás obstáculos, etc. El famoso comienzo del manual dice, bueno, hay cosas que dependen de nosotros, por ejemplo, la percepción de lo que está pasando. No sufres un mal, sino tú crees que estás sufriendo un mal, ¿no? Por eso también su maestro le torturó, ¿no? Digamos, yo creo que harto de estas cosas, pero bueno, tiene un sentido muy fuerte, muy emblemático, ¿no? Y bueno, el manual en breves píldoras pues nos va desgranando lo más, lo más importante de lo que daba en clase, ¿no? Un colega, también traductor del manual, Óscar Martínez, ha señalado con mucha inteligencia un aspecto que a mí me llamó mucho la atención, que es que el manual no es tan sencillo como parece, sino que empieza muy sencillo y se va complicando. Es la idea del progreso, ¿no? Epicteto era un buen maestro de escuela y sabe que somos un desastre todos, ¿no? Es decir, sabe que cometemos errores, somos perezosos, tenemos que intentar continuar, ¿no? Y es la idea de que su filosofía es un camino propedéutico, que fallamos, ¿no? Pero todo el rato nos dice, bueno, tranquilo, si quieres progresar, haz esto. Si quieres avanzar, haz lo otro, ¿no? Entonces, va por ahí, ¿no? Quiero decir, no nos riñe, por así decir, como nos va a reñir Marco Aurelio, o se va a reñir a sí mismo porque no lo consigue, sino que tiene la idea esa de que vamos poco a poco, ¿no? Y uno se lo imagina dando clase con estos principios, ¿no? El manual se empieza a complicar en torno al párrafo 22, cuando ya dice, bueno, si te metes en esto realmente, la gente se va a reír de ti, pero tú sigue adelante, ¿no? A partir de ahí ya cambia un poco el tono y dice, si deseas dedicarte a la filosofía, prepárate desde aquí mismo para ser ridiculizado y humillado por la mayoría con palabras como estas. De golpe se nos ha vuelto filósofo. Y también, ¿de dónde saca esas ínfulas? Pero tú no te des ningún aire, sino mantente firme en lo que te parezca mejor, como aquel a quien la divinidad le ha ordenado quedarse en ese lugar. Recuerda que si perseveras en esta actitud, los que antes se reían de ti te admirarán después, pero que si te doblegan serás objeto de irrisión por partida doble. A partir de este momento, el manual se complica un poco, ¿no? Entonces, este colega lo que dice con mucha sutileza es que el Enchiridion, la daga esta romana, tenía una forma fantástica para matar, ¿no? Que era un filo muy afilado y que luego iba creciendo y ya se metía toda la hoja. Entonces, compara el manual
la manera de entrar poco a poco, fácil, el cuchillo se va clavando, se te mete ya la filosofía poco a poco en el corazón hasta que ya se hunde y no puedes sacarlo, ¿no? Es una especie de estocada que nos da Epicteto, que una vez leído este manual no queremos hacer otra cosa que filosofar. Y nos damos cuenta de lo importante que es la filosofía. Bueno, el manual tendrá una pervivencia enorme, no podemos entrar en ella, pero en aquí en esta edición pues también me entretuve en editar la traducción de Quevedo en silvas castellanas, que suena muy bien, porque Quevedo lo pasó muy mal, ya saben, sus exilios, prisiones, etcétera, en algún momento de su vida, y se dedicó al estoicismo, ¿no? Y dice, bueno, en el prólogo a su traducción de Epicteto, traduce muy bien del griego, era un gran helenista, dice, bueno, esto lo hago en verso para que sea golosina de la mente, ¿no? Porque es realmente, Quevedo es otro como Arriano. El manual es tan bueno que hay que ponerlo en verso, para que si no tienes bastante con leerlo en prosa, además lo leas en verso para incluso memorizarlo, es fantástico, ¿no? Las cosas, exterior e interiormente, se dividen en propias y en ajenas. Lo que está en nuestra mano independiente son la opinión y el juicio de las cosas. Seguir y procurar las provechosas, huir y aborrecer las ofensivas. Y porque en un precepto lo percibas, cuantas acciones vemos, que llamar nuestras con verdad podemos, no están en nuestra mano. El cuerpo, la hacienda ni el profano honor, las dignidades y los puestos, igualmente envidiados y molestos. Y al fin, todas las cosas que apetecerse pueden, si de nosotros mismos no proceden. Bueno, estas son estas silvas castellanas fantásticas de Quevedo. Hay un neoestoicismo muy prolongado. El estoicismo en cierto momento se cristianizará y luego en el mundo moderno, pues el mundo del Renacimiento y del Barroco, pues piensen en Erasmo, en Lipsio, en Quevedo, pues se va popularizando. Pero bueno, como el tiempo apremia, vamos a darle voz al otro estoico de esta tarde, que es el emperador. Ya pasamos del esclavo al emperador. Hay que decir una cosa que me pregunto aquí esta tarde. A veces me da por preguntarme qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido a Arriano, ¿no? Es decir, a los discípulos que han glosado y que han escrito lo que los maestros dijeron, esos maestros que no escribieron nada. La pregunta es si hubieran pervivido sus dichos igualmente o no. Yo en el fondo creo que sí, porque el logos vivo es muy importante y trasciende la escritura, ¿no? Como ya demostró Platón. Pero el caso es que lo de Epicteto se pone por escrito y lo lee Marco Aurelio, joven, de una manera muy apasionada, un joven Marco Aurelio, que lo vemos aquí sin barba, ¿no? Y en la época de juventud. De hecho, el primer libro de las Meditaciones se pasa todo el libro agradeciendo a su abuelo, a su padre, a su madre, a sus maestros, todo lo que ha aprendido de los mayores, ¿no? Y hay un pasaje muy bonito en el que agradece a un maestro el que le haya dado el libro de Epicteto. Dice, bueno, es que este hombre me dio su propia copia, ¿no? Su propio libro, dice aquí, ¿no? Dice, de rústico. Le agradezco todo lo que me ha enseñado, buena disposición, leer las cosas con exactitud, no apresurarse a estar de acuerdo con los que parlotean y frecuentar los escritos de Epicteto, de los que me transmitió una copia propia, ¿no? Marco Aurelio no conoce a Epicteto, pero lee estos apuntes con fruición. Varios maestros suyos, bueno, también se cita aquí a Alejandro el Platónico, se cita a su padre, al que tenía mucha devoción. Su padre adoptivo, su padre biológico murió cuando era muy pequeño, con unos 10 años. Ya saben que Marco Aurelio es originario de Hispania, como los grandes emperadores, es de familia cordobesa, podríamos decir, de la Bética, como Trajano, Adriano, ¿no? En este siglo fantástico que tienen los optimi príncipes, ¿no? Los mejores emperadores que vienen del mundo hispano-romano. Y su figura es increíble, casi es el sueño de Platón hecho realidad. Un filósofo que llega al poder o un gobernante que se viste del manto de filósofo, se pone barba y empieza a filosofar. ¿Qué personaje más curioso, ¿verdad? ¿Cómo fue esto, ¿no? Bueno, yo evoco un poco ese sueño de Marco Aurelio. Su designación era de familia muy buena, obviamente, relacionada con esta estirpe imperial que en la época de los Antoninos estaba en pleno florecimiento en Roma, ¿no? Su predecesor, Antonino Pío, anteriormente Adriano, está Trajano, ¿no? El gran emperador también proveniente de Hispania. Pero Marco Aurelio no es la encarnación de una utopía platónica, sino mucho más allá. Es una especie de pragmatismo estoico llevado al mundo de la política también, ¿no?
Las biografías que hay sobre él, sobre su labor política, son casi todas unánimes acerca de que fue un buen emperador, que además se las vio con uno de los momentos más complicados de la historia de Roma, que es cuando empieza todo a torcerse, ¿no? Hemos dicho que la época de los emperadores hispanos, esto es una época de expansión, de paz, de tranquilidad, pero con su reinado, ya en torno al 170, empieza el comienzo de lo que va a ser el fin, ¿no? Fijaos que he mencionado la terrible peste antonina que se desata en el imperio, que diezma a su familia, por ejemplo, ¿no? Le mueren muchísimos hijos, ¿no? Su hermano, su medio hermano, o hermano adoptivo, Faustina también, su mujer, muere, no se sabe muy bien, parece que no es de la peste, es en Asia Menor. Tiene que enfrentarse con usurpaciones, digamos un intento de usurpación, y sobre todo tiene que enfrentarse con la primera gran invasión de los bárbaros. Es decir, el pobre no parará en Roma ni un momento, sino que tendrá que viajar al norte, a la actual Austria y Eslovaquia, al Danubio, a la frontera del Danubio, para luchar contra los marcomanos, los cuados, y establecer allí un campamento que durará 10 años casi, donde parece que escribe sus meditaciones y donde al final morirá, ¿no? Y será sucedido por uno de sus hijos que le sobrevive, que, desgracia del destino, fue el más calamitoso, ¿no? que podía haber sobrevivido, ¿no? Que es el siguiente emperador, Cómodo, ¿no? Si el padre fue el emperador filósofo, el hijo será el emperador gladiador, ¿no? Y será pues una catástrofe para Roma, después de haber tenido un momento espléndido con Marco Aurelio. Bueno, de familia hispana, como digo, con una gran educación exquisita y una educación en las artes, en las letras, pero también en el deporte. Era muy buen deportista, parece que le gustaba el juego de pelota, el boxeo. Curiosamente tenía una mala salud de hierro, tenía problemas también de insomnio. Su médico de cabecera, Galeno nada menos, eso es un buen médico, el de la época de la peste antonina, le recetaba unos opiáceos o unas fórmulas así para dormir, que le tenían a veces insomnio, a veces se levantaba muy tarde. En las meditaciones habla de sus problemas con el sueño, ¿no? Los sueños son muy importantes y el sueño también, ¿no? Y ahí se ve en su propia prosa. Tuvo varios maestros fantásticos, Frontón, Rústico, Alejandro el Platónico. Se acuerda de ellos con devoción, se acuerda de su madre, se acuerda sobre todo de Antonino, que le da un ejemplo increíble, ¿no? de entereza. Esos consejos que le dan los maestros y el padre son buenísimos, ¿no? Haz pocas cosas, nunca digas eso de que no tienes tiempo para nada. Fijaos, un emperador, ¿no? que obviamente está muy ocupado, pero qué vulgaridad eso de decir a la gente que te pregunta cosas, o a la gente que te importa, que no tienes tiempo, ¿no? Bueno, todas las indicaciones que están en este libro primero. Las meditaciones son 12 libros, bueno, libros en el sentido de capítulos, ¿no? Libros rollos de papiro, libros, podríamos decir capítulos, ¿no? De los que no tienen, digamos, bueno, pues hay una estructura un poco escurridiza, ¿no? Solo el primero y el último tienen claramente su lugar, ¿no? El primero es pues una especie de recuerdo de los maestros y familia, y el último es una especie de preparación para la muerte, ¿no? Desde muy antiguo la filosofía ha sido una preparación para la muerte, ha sido lo que decía Sócrates, ¿no? Una melete zanatu, ¿no? Es decir, prepararse, igual que hay que vivir una buena vida, hay que pasar una buena muerte, ¿no? Toca esto. Y bueno, pues ahí también Epicteto o Cicerón también nos recuerdan que es muy importante el último acto de la obra de teatro de la vida, ¿no? Una de las cosas más bonitas de las meditaciones son las metáforas, ¿no? También del manual. Cómo explican filosofía hablando de la naturaleza, con comparaciones con animales, o haciendo metáforas con la vida como camino o la vida como obra de teatro, que son dos de las grandes metáforas que nos ayudan a filosofar, ¿no? La vida es un camino y llega a su fin y hay que prepararse para estar en la salida, ¿no? En el punto de embarcar, ¿no? Dice Epicteto en el manual que tienes que estar como cuando desembarcas en una isla, escuchando por si el capitán da la orden de marcharte, ¿no? El capitán es Dios, ¿no? O la divinidad, y te toca irte, te toca morir, ¿no? Y luego lo de la obra de teatro es muy importante, ¿no? También Cicerón lo dice, que le dedica un libro entero a la idea de, a la senectud, cómo vivir el último momento de la vida de una manera sabia, ¿no? Y de una manera, pues cumpliendo tu misión, ¿no? Todavía tienes una misión muy importante, que es la de la vejez. Y el último libro de Marco Aurelio
acaba con esa metáfora que es preciosa, ¿no? La metáfora de la obra de teatro. Bueno, aquí el que decide que se acaba la obra es el director de escena. Dice, bueno, es que ya toca acabar, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué importa si has sido ciudadano de esa gran ciudad durante 5 o 50 años? ¿Qué hay de terrible si no es un tirano ni un juez injusto el que te ordena irte, ¿no? Sino que es el director de la escena, ¿no? Es como si un actor de comedia fuese expulsado de la escena y dijera, pero es que no he dicho mis 5 actos, solo he dicho 3. Y dice, bueno, pero los has dicho bien, porque en la vida también 3 actos pueden ser el drama entero, ¿no? Entonces hay que irse con alegría, ¿no? Bueno, el final y el principio sí que tienen una especie de lugar establecido. El resto son meditaciones sueltas que constituyen una especie de tesoro secreto. Casi que lo abras por donde lo abras, tienes una perla, ¿no? Muchas veces se puede leer sin orden ni concierto, ¿no? Porque realmente es como un libro profético, ¿no? Todo es efímero, por ejemplo, acabo de abrirlo por aquí. Tanto quien recuerda como lo recordado. O, no sé, bueno, hay muchos dichos fantásticos, ¿no? No emprendas ninguna acción al azar, ni de otra forma, salvo cumpliendo con una diligencia que te perfeccione. Bueno, pues cosas estupendas, ¿no? O, bueno, pues suelta sin apego, ¿no? Y cosas que realmente son pequeñas notas que va tomando en su escritura, como digamos, interior, ¿no? Realmente el libro no se llama Meditaciones, en griego está transmitido con otro título, solemos llamarlo Meditaciones, pero el libro se suele, se ha traducido como Pensamientos, Soliloquios, lo van a ver en muchas editoriales también. Pero el título con el que se transmite en la tradición manuscrita es eisgeauton, que significa para sí mismo, ¿no? Es decir, como pensamientos para sí mismo, ¿no? Es complicado hacer una especie de resumen de lo que hay en el libro, ¿no? Más bien, lo interesante es como os decía, leerlo. Tiene muchos pasajes oscuros y tiene muchos problemas de traducción. Como traductor me he encontrado con una lengua muy complicada. Obviamente no está pensado para publicarlo, sino que es, bueno, como si cualquiera de nosotros hacemos digamos, unas notas sueltas con pensamientos, citas. Tiene una cultura enorme, cita a Heráclito, a Platón, a Epicteto, a Epicuro, seguramente de memoria, o tendría otros libros pero los tiene a mano, pero no los coge. Son citas también a veces bien citados, otras no, ¿no? Escribe con muchos diminutivos. Eso es muy curioso, un lenguaje muy coloquial que también da la impresión de inmediatez, de realmente ver el pulso de lo que sentía este hombre, ¿no? Que es realmente fantástico. Como digo, muchas metáforas también, ¿no? Lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja, metáforas de la vida animal. Nuestras vidas son como carreras de ratones por un panecillo, peces en almadraba que se pelean por la comida. En fin, le encanta el mundo animal, le encanta el mundo del deporte, habla mucho de metáforas deportivas, de la vida como camino, de la vida como teatro. Habla de la vanidad de todo, de que todo se repite. Curiosamente, no dice nada de lo que hace como emperador. Esto nos llama mucho la atención, nos llena de frustración y de estupor, ¿no? Imaginen que dentro de 1000 años aparece el diario secreto de Pedro Sánchez. Pues uno querría saber qué hay ahí, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué? Tal. Bueno, pues tenemos el diario íntimo de Marco Aurelio y no dice ni palabra sobre su acción de gobierno, que ha sido muy larga, complicada, ha tenido, ya digo, pues usurpaciones, política interior, el problema de los cristianos, no dice nada de esto. Se limita, hay quien lee entre líneas, no, esto se refiere a los cristianos, esto se refiere a su hermano, esto no dice nada. Simplemente intenta ser una buena persona, pese a la frustración que conlleva no haber podido dedicarse a lo que quería hacer en la vida realmente. Pues es bastante sorprendente, ¿no? Por eso me parece muy curioso que se le ponga como modelo de éxito y como modelo de triunfador, ¿no? Por decir, digamos, 5 o 6 líneas básicas de las meditaciones. Destaca, primero, la relevancia de la ética estoica para vivir en sociedad. Él es un gobernante y sabe que todo tiene un sentido.
tanto, incluso pues los más pequeños, incluso los bárbaros con los que combate, tienen un sentido. Hay un famoso pasaje del libro 2, ¿no? que empieza así, diciendo, bueno, por la mañana me encontraré con un mentiroso, un embaucador, tal, pero tú ten en cuenta que incluso el enemigo tiene un sentido. Estáis hechos para colaborar, como los dientes de arriba y los de abajo. Somos parte de un mismo engranaje, es decir, todo tiene una especie de simpatia, ¿no? de conexión global, ¿no? Se empieza por la familia, Roma, la ciudad, el cosmos, la naturaleza. En segundo lugar, hay que vivir según la naturaleza. Hay que asumir que todo esto tiene un sentido que a veces se nos escapa, por ejemplo, la catástrofe, la muerte, el desastre, se nos escapa, ¿no? Pero hay un logos común, hay una razón que lo ordena todo, y se trata de entender ese lenguaje secreto del logos, de alguna manera, ¿no? Y entender que nos toca una porción de esa razón universal, ¿no? Luego, en tercer lugar, habla como Epicteto también, de controlar las fantasías, la imaginación, la percepción, los juicios, para ver si lo que creemos que es bueno va a ser malo al final. Por ejemplo, pues la gloria, la fama, el dinero, la escala de valores imperante. Esto que creemos que es un bien, a veces es un mal. Y al contrario, cosas que decimos son malas, ¿no? Pues se ha muerto un familiar o tal. Esto igual tienes que verlo en un plano de que lo que te está sucediendo, bueno, pues depende de tu juicio, ¿no? De tu percepción, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? De alguna manera. En cuarto lugar, se insiste en la idea del paso del tiempo eterno. Todo es lo mismo, nada te puede sorprender. Que no te sorprenda que la higuera de higos, ¿no? El mal existe, eso es el mal, lo has visto muchas veces, eso es la muerte, esto es la traición, pero es parte de tu vida también, tienes que asumir que está ahí, ¿no? Todo va a ser igual dentro de 100 años, ¿no? Eso es curioso porque Marco Aurelio se sorprendería mucho de que estuviéramos hoy hablando de él. No creía que fuera a pervivir. No como Séneca, que sí que tiene una noción de que tenía sentido escribir y publicar una obra para que te leyeran hombres del futuro. Pero para Marco Aurelio no tiene ningún sentido. Y es que es tan tonto pensar que te van a leer personas dentro de 1000 años y complacerte por ello, que pensar o sea, complacerte porque te conocieran 1000 años antes de que hayas nacido. No tiene ningún sentido, lo que importa es el presente, ¿no? El presente, no el pasado ni el futuro, ¿no? Bueno, no quiero tampoco extenderme mucho, pero ven un poco por dónde va. Hay muchas meditaciones que van como motivos de una sinfonía, repitiéndose, cómo vivir según el logos, cómo contentarse con el destino, con lo que nos toca, pero también cómo es posible ser felices, o más bien ser plenos en este mundo aquí, ¿no? Por ejemplo, cultivando las virtudes propias, pero también complaciéndonos de las virtudes de los demás, sin envidia, con la plena colaboración. Hay un pasaje muy bonito en el que se alegra de ver cómo los demás progresan. Esa idea del progreso, ¿no? Digamos, bueno, pues qué bonito que tus hijos o tus compañeros, o sea, no, lejos de la envidia, pues alégrate de que los demás estén bien y les vaya bien y progresen, ¿no? La filosofía concebida también como una especie de hermanamiento y de salvación, no solo individual, sino colectiva. Por eso también me sorprende mucho que los neoestoicos estos que hablan de filosofía para emprendimiento y parece que hay en YouTube, hay unos que pues se ponen ahí en el gimnasio, ¿no? A hacer músculos y a decir que esto es un poco la idea del estoicismo, pues no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que se olvida toda esa perspectiva social, ¿no? Y de que el cuidado de los otros es muy importante, ¿no? Y también el cuidado de uno mismo se integra en esa conversación, ¿no? Y bueno, las meditaciones es como una especie de conversación con uno mismo que nos incita el pensador, el emperador, bueno, pues a hablar con nosotros mismos. Hoy no está bien visto. Si uno habla solo, pues la gente cree que tiene problemas, ¿no? Le lleva al médico o algo así, pero es muy importante hablar con uno mismo. Esto es un soliloquio, es una especie de conversación con uno mismo, y todo el rato nos dice esto, ¿no? Hay un par de pasajes preciosos que nos hablan de esto. Dice, bueno, ¿por qué buscas dice, buscan algunos un retiro en la montaña, en la playa, tal? Dice, eso es una tontería, ¿no? Si el mejor retiro lo tienes dentro, ¿no? Dice, esto es lo más necio, porque en cualquier momento te es posible retirarte a tu propio interior, pues el ser humano no puede retirarse a ningún lugar más tranquilo o calmado que aquel que está en su alma, ¿no? O en otro lugar dice algo así como,
Dice, excava dentro de ti. Creo que está por aquí. Excava dentro de ti. Dentro está la fuente del bien, que siempre puede manar si siempre excavas. O en otro sitio también dice, en el libro 7, dice, recógete en ti mismo. Por naturaleza, el principio rector posee la facultad de bastarse a sí mismo, obrando bien y conservando la calma. Lo del principio rector ya os explicaba que era, digamos que cada uno en nuestras almas tenemos una especie de pequeña chispa de la razón universal, ¿no? Por eso tenemos, digamos que la razón humana hace que nos demos cuenta de la razón universal. Solo si acallamos el eco de los pensamientos y meditamos, se puede oír la voz de ese principio interior que nos conecta con el cosmos, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Muy básicamente explicada. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces cuando te das cuenta de que aunque las cosas parezcan que no cuadran o que hay mal, sufrimiento, enfermedad, realmente tiene un sentido, ¿no? Bueno, no voy a extenderme mucho más sobre este tema, simplemente baste esto sobre el emperador, ¿no? Y ahora un poco como conclusión, vamos a hacer la comparación que les prometí, el emperador y el esclavo. Bueno, realmente son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Fíjense, es un maestro y un discípulo. Me llama mucho la atención eso también, ¿no? ¿Cuántas veces en la sabiduría universal no hay un maestro humilde que enseña a un poderoso discípulo que luego cambia el mundo, ¿no? Pues la otro día en el budismo, ¿no? El rey Ashoka, ¿no? Que es el primer rey que se convierte al budismo o en el, no sé, el cristianismo. Hay grandes historias increíbles de maestros humildes, de maestros pobres, casi mendigos, casi esclavos, que tienen una doctrina que lo cambia todo, ¿no? Epicteto es un poco así, ¿no? Y realmente su discípulo, por mediación de otro, no lo conoce directamente, es Marco Aurelio, ¿no? Y podríamos reflexionar un poco más sobre esto, sobre la comparación en este panorama del estoicismo romano entre estos dos, ¿no? Estos dos personajes tan increíbles. El emperador es el hombre más libre del mundo. ¿Quién hay más libre que el emperador? El emperador puede hacer lo que quiera, puede condenarte a muerte, puede construir un puente, puede hacer lo que quiera, es el más libre del mundo. Y en cambio, no es libre, se da cuenta de que no es libre. ¿Y quién le enseña que no es libre? Un esclavo. ¿Qué es la libertad? El emperador cree que sabe lo que es la libertad, pero no es lo que él cree que es, sino que es otra cosa. Es no depender del juicio ajeno, de la escala de valores imperantes, del dinero, del poder, de la gloria. La libertad reside en otra parte, ¿no? Es vivir según la naturaleza, cataphysin, ¿no? Es vivir en ataraxia, en apaceia, en tranquilidad, en serenidad, que nada te turbe. Muy impactantes son para nosotros hoy día leer lo que dice sobre la muerte de un hijo, la muerte de un ser querido, cómo sobreponerse al dolor, a la muerte, a la enfermedad, al mal, ¿no? A la traición. En esto la filosofía helenística, tanto epicureísmo como estoicismo, tienen la idea de que la filosofía no solo es la única salvación, sino que es lo único que nos hace realmente libres y tranquilos, ¿no? Entonces, eso es una paradoja. El hombre más esclavo del mundo, o el hombre menos libre, que es un esclavo desde niño, hace libre al hombre más libre del mundo, ¿no? Y en los dos extremos de la pirámide tenemos a estos dos personajes que son fantásticos, ¿no? Uno, Marco Aurelio, designado como sucesor al trono cuando era muy joven. Otro, también relacionado con Adriano, que quizá lo habría visitado, que funda una escuela muy influyente, pero que fue esclavo. Y la paradoja de que un esclavo enseña a ser libre al hombre más libre del mundo, más poderoso y supuestamente más libre, está ahí, ¿no? Y merece la pena que pensemos esto un poco para terminar. ¿Cómo aprendemos el libre albedrío de un pobre exesclavo, lisiado, anónimo, del que no sabemos ni cómo se llamaba y que realmente, pues, con su doctrina cambia las cosas, ¿no? Y cómo el emperador también se da cuenta de que la libertad auténtica reside en desembarazarse de lo aparente, ¿no? Y nos lo muestran las meditaciones. No habla de su dinero, de su gloria, de todo esto, no importa nada. No se va a recordar en absoluto. Y fijaos que lo recordamos ahora a Marco Aurelio no tanto por lo que hizo como político. Bueno, parece que fue buen gobernante. ¿Y qué? Fue un buen hombre. Eso es lo que importa, ¿no? Eso es lo único que importa. Es una cosa fantástica que dice Pierre Hadot, que es un estudioso que me gusta mucho, acerca de Marco Aurelio, que es realmente, pues, hoy día que hay tanto vendedor de pelo mágico, ¿no? Y de consejos y tal, lo que nos enseña el libro de Marco Aurelio es pura autenticidad. Es un ser humano intentando ser un buen ser humano, con todas sus contradicciones, con todos sus problemas, frustrado como está, en un momento muy complicado, familiar, de trabajo, en fin,
Y realmente nos da una lección de soberanía, ¿no? de autonomía y de libertad, ¿no? Y esto lo aprende de esa escuela renovadora que es la escuela de Epicteto, ¿no? Epicteto y Marco Aurelio son, como veis, por razones compartidas, algunas intuidas, otras que tenemos más atestiguadas, dos pensadores que vieron su misión en el ejercicio de la filosofía estoica. Ahora la pregunta para nosotros es la siguiente. ¿Es esto posible hoy? El estoicismo, y si quieren lo dejamos ahora para el debate, ¿es relevante hoy? Es decir, ¿podemos realmente aprovechar esta filosofía antigua de un mundo que ya está periclitado, que no existe, hoy día como se quiere hacer, o no? ¿O es una reconstrucción que no tiene sentido? ¿Podemos aprovechar la voz de los clásicos si nos llega con esta fuerza para nuestra vida cotidiana y seguir esa especie de voz interior en la labor filosófica? Bueno, en el caso de estos dos personajes, el emperador y el esclavo, vemos que los dos, en algún momento de su vida, seguramente en su juventud, se dieron cuenta de que la apariencia no les servía como guía vital, ¿no? Y buscaron un sentido que pudieron percibir de alguna manera en lo que les había tocado vivir como convención social, mirando hacia adentro, hacia su interior, meditando, pero también colaborando con su misión, ¿no? Con esas dos grandes lecciones estoicas que son muy, muy interesantes. Podemos resumirlo, ¿no? Recordad, una lección de parte del esclavo: sufre y abstente. Otra lección de parte del emperador: cumple tu misión y retírate en ti mismo. Son valiosas para hoy. Podemos recuperarlas hoy. Uno desde su pequeña escuela, otro desde la corte imperial, trabajaron desde la íntima convicción de que la filosofía proporciona la salvación al ser humano y la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Y ahora les toca a ustedes. Bueno, yo antes, como ha hecho la pregunta, yo, profesor de filosofía, ¿qué voy a contestar? Que sí, que por supuesto. Pienso que sí, ¿no? Que hay que contestar afirmativamente a esto y esa invitación a la lectura que nos ha hecho David, ¿no? El inicio del libro 2, que has citado, vamos, eso es magnífico, ¿no? Di para ti mismo por la mañana: hoy me encontraré con un vetementodo, un ingrato, un injuriador, un traicionero, un envidioso, un insociable. Todo eso le ha acaecido por ignorarse de los bienes y los males y tal. Pero más abajo dice, pues nadie me involucrará en algo que es vergonzoso, ni tampoco puedo encolerizarme con mi prójimo o enemistarme con él, porque estamos hechos para colaborar, como pies, como manos, como párpados, como las hileras de los dientes de arriba y de abajo. Y es que actuar unos en contra de los otros es ir contra la naturaleza, y es una actuación negativa al enojarse o enemistarse, ¿no? Bueno, algunos políticos podrían leer esto también, ¿no? y algo que también, ¿no? Sueles glosar y está muy bien, ¿no? En esas paradojas. No seáis marionetas, Vamos, textual, No te dejes esclavizar más, no te dejes mover como una marioneta por un impulso insociable, ni te quejes de lo destinado para el presente, ni temas lo que te traiga el futuro. No seamos marionetas, ¿no? Que ahí hay, cuéntalo, porque eso siempre me ha gustado mucho de lo que dices, ¿no? Como las marionetas y los hilos y tal, ¿no? Y él, como un clásico, hace una apuesta por el hilo dorado, ¿no? Sí, eso está en Platón también. Sí, él habla de que somos marionetas, pero que hay un hilo, que es el hilo de oro, que nos conecta con algo mejor, ¿no? Y que hay que seguir ese impulso. Los otros impulsos son malos, ¿no? Hoy yo creo que Marco Aurelio no diría eso de no te dejes arrastrar, diría no mires tanto el móvil, no mires todo el rato el móvil, ¿no? Y tal, que es lo que te esclaviza, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy relevante lo que nos dicen, ¿no? Esos antiguos, ¿no? Pero la pregunta ¿es útil hoy o no? Yo creo que, vamos, ahí se puede discutir mucho, ¿no?
Yo tenía apuntadas algunas paradojas, pero claro, la primera es esta que comentábamos. Ahora la filosofía es una asignatura, antes era una forma de vida, ¿no? Eso es una diferencia muy importante, ¿no? Y luego también, fijaos hemos hablado mucho de política. Claro, muchos filósofos están cerca de los gobernantes o son gobernantes, ¿no? En este caso, pues hombre, Séneca es el tutor de Nerón, Marco Aurelio es emperador. Hay una relación entre, digamos, esta élite dirigente y grandes cabezas pensantes que son fantásticas, ¿no? Y que les guían en sus decisiones, ¿no? Otra gran diferencia con hoy, ¿no? También se puede pensar. Es un mundo muy, muy, muy diferente, ¿no? Bueno, pero va, ustedes. Sí, Asunción. Hay otro autor clásico que yo le tengo mucha devoción, porque yo soy farmacéutica, y entonces Teofrasto de Eresos es el padre de la farmacognosia. Entonces me parece un personaje importantísimo. Y entonces él, que está ahí opacado, porque está como olvidado, que tiene una obra, Los caracteres, que eso es un verdadero retrato precisamente del envidioso, del golfo, del estafador, que se puede aplicar totalmente a la vida diaria. Es lo que quería decir, que todo esto se puede aplicar al mundo de hoy. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente. Y claro, lo que pasa es que yo animo a leer a los originales, ¿no? Es verdad que hay muchísimas traducciones de Marco Aurelio, se lee muy bien. Epicteto es más fácil, ¿no? Porque Marco Aurelio tiene su dificultad, pero es que todos esos autores se leen muy bien y nos dicen muchas cosas que son muy relevantes. Yo, en cierto modo, me alegra mucho la moda del estoicismo y de Marco Aurelio y de Epicteto y de Séneca. Lo decía en broma con un amigo que es profesor de latín, yo soy de griego. Dice, oye, pues qué bien que nos llamen a sitios para hablar, a empresarios, a políticos, a profesores de latín y griego, que era una cosa que está bastante mal en realidad. Quiero decir que ya no se estudia casi, ¿no? Y bueno, pues yo creo que también se puede ver cómo a partir de recientemente, ¿no? Desde la pandemia, ¿no? Ha vuelto un poco la idea de volver a los textos básicos que nos dan lecciones, digamos, duraderas, ¿no? O memorables, o que podemos aplicar más allá de lo efímero, ¿no? Es decir, buscar más que el bestseller, el long seller, ¿no? ¿Qué long seller más perdurable que Marco Aurelio, ¿no? O que Ovidio, ¿no? Es que llevamos siglos con esos autores y han formado todas las artes, la música, la literatura, ¿no? Son indispensables. Por eso, bueno, yo me alegro mucho de que haya vuelto esta moda, aunque siempre intento prevenir también a mis estudiantes de que no es estoico todo lo que reluce por ahí, ¿no? Estos romanos hipermusculados creados con IA no son estoicos, ¿no? O estos así que dicen, no, de repente Elon Musk o Bill Gates dicen que son estoicos y yo, hombre, pues no lo sé. Yo creo que Marco Aurelio estaría muy en desacuerdo con esto, ¿no? Con el tema de que los tecnobillonarios de Silicon Valley se autoproclamen estoicos, ¿no? O más bien, bueno, no tiene mucho que ver con esto, ¿no? Quizá más epicúreos, ¿no? Sí. Profesor David, para mí ha sido una conferencia interesante y al mismo tiempo muy placentera. Me ha parecido muy adaptada. Hace unos días, bueno, hace ya bastante tiempo, leí que los libros que más se venden no son novelas, no son ensayos, sino que son libros de autoayuda. Esto me da pie porque el otro día también precisamente leí un artículo de Valentin Fuster en el titulado Felicidad. Y las 4 A's que Valentin Fuster propugna para ser feliz, que es otro de los términos que aparece constantemente en los periódicos, cada uno da su método para ser feliz,
ponía, entre otras, si me acuerdo, actitud, ponía autenticidad, ponía altruismo y creo que ponía también aceptación. Eso es puro estoicismo. Por eso, cuando se habla de que el estoicismo está de rabiosa actualidad, yo también pienso, como usted decía, ¿no?, que todo el tema del estoicismo per se es un tema que no guarda mucha relación con los valores actuales, por lo menos los valores que se airean por ahí. Por eso le felicito, porque creo que ha sido una conferencia muy interesante y en cuanto me corresponde como miembro del Ateneo, le felicito por su conferencia, porque creo que merece una segunda y también tercera parte. Muchas gracias. Pues me encantaría seguir hablando, pero yo creo que ya no tendrán paciencia para soportarlo. Pero no, yo quería decir simplemente, bueno, muchísimas gracias por sus palabras, porque a veces lo que dicen los estoicos es muy incómodo. Entonces, ellos a veces creían que había que teníamos que desaprender lo que habíamos aprendido o deseducarnos, ¿no? Muchos de esos filósofos son contrarios a la educación tradicional. En el sentido de que, bueno, pues los padres son malos educadores o el amor no es bueno, ¿no? Cosas que tenían enseñanzas paradójicas, ¿no? Por ejemplo, de defender, no defender el amor, pero sí la amistad, ¿no? O intentar un poco como trastocar los valores establecidos, creyendo que hay que cuestionarlos. Pero eso no sé si es tan aplicable hoy, ¿no? En algunos aspectos, en otros sí, sin duda, ¿no? Y, por ejemplo, de la felicidad, claro, que es una palabra que, como decíamos, es muy complicado definirla, ¿no? En cada momento. Bueno, hay un libro sobre la historia del concepto de felicidad reciente, interesante, que nos da cuenta de esta especie de imposibilidad. Por eso yo prefiero hablar de plenitud. Claro, ¿cómo es esa plenitud humana? Pues es una plenitud a nivel físico, individual, mental, pero también social, ¿no? Es muy importante digamos, estar en compañía, ¿no? Tener un propósito, un sentido. Esto todo lo tratan los antiguos con esa especie de, con ese engranaje estoico, que tenemos que estar conectados con los demás. Un ser humano solo no puede ser feliz. No existe el misántropo feliz, ¿no? Es imposible. Entonces, esos son consejos muy interesantes para, también para el control de las emociones, el control de las pasiones, que trabajan mucho los estoicos. Yo creo que en parte sí es aplicable, en otra no. En otra nos resulta muy ajeno. Cosas que escribe Séneca o que dice Marco Aurelio nos parecen demasiado duras. A veces se critica al estoicismo dos cosas, ¿no? Vamos a hablar de las críticas al estoicismo. Primero, la falta de compasión, ¿no? Bueno, pues una consolación estoica, pues a una madre que se le ha muerto su hijo se le intenta convencer de que eso no es nada, ¿no? De que ahí no hay... En algún pasaje de Epicteto pues dice, bueno, cuando se le ha muerto alguien querido a un amigo tuyo, tú finge llorar, pero por dentro no tienes que sentir nada, porque no es nada lo que ha pasado, ¿no? O no, cuando se te rompa un jarrón, di se me ha roto. Igual que cuando se te muere un hijo, di bueno, pues me lo han quitado, porque se te ha dado, se te ha quitado. Son cosas que hoy día con nuestra sensibilidad actual nos suenan como muy duras, ¿no? Poco compasivas, ¿no? Entonces eso se le reprocha. Lo que pasa es que ellos intentan provocarnos con estas situaciones también, ¿no? Y la otra cosa que se les suele reprochar es el presunto conformismo, ¿no? Quiero decir, pues eso, por ejemplo, el marxismo lo dice, ¿no? Marx ya sabe que era... Bueno, hizo su tesis sobre Epicuro, ¿no? El atomismo de Epicuro y de Demócrito comparado, él era muy Epicuro. Epicuro es el gran materialista de la antigüedad, una sociedad sin dioses, tal. Entonces, esto le parece mal, porque el estoicismo que te anima a asumir y aceptar tu papel en la sociedad, pues si te ha tocado nacer esclavo, pues ahí te has quedado, ¿no? Entonces, la idea está del conformismo con lo que hay y el no... Eso es otra crítica que se le hace, ¿no? O el egoísmo también, ¿no? Pero yo creo que hay que verlo en su contexto. Por ejemplo, no hay egoísmo o no hay ese conformismo porque sí que hay como una especie de progreso, ¿no? En fin, en algunas cosas Marco Aurelio me resulta muy difícil, ¿no? Yo hablo como traductor también, ¿no? Es un texto que no es fácil, no es sencillo a veces meterse en la cabeza de este hombre, lo que está diciendo, lo que está sintiendo.
más sencillo es Epicteto, ¿no? Más sencillo porque además son apuntes de un alumno, ¿no? Que eso lo hace aún más digerido o trabajado para nosotros, y sobre todo el manual, que es muy sencillo, ¿no? Entonces, en algunas, yo lo que entiendo es que muchas veces se ha querido hacer como un estoicismo muy simplificado y tiene su complejidad, que hay que meterse en ella. Pero yo creo que es una buena manera de entrar a esos autores y mi consejo sería a los que empiezan con el estoicismo, con la filosofía, que no tengan miedo a leer directamente a los clásicos, porque son mucho más sencillos de lo que parecen, ¿no? Por ejemplo, no sé, El banquete de Platón. Es un libro fantástico, no hace falta que venga un erudito aquí a explicarnos. Yo creo que la claridad, la sencillez de esos autores es un símbolo de su sabiduría, ¿no? No son nada complicados, ¿no? A veces los hacemos nosotros los profesores o los exégetas, los hacemos más complicados de lo que son, ¿no? Sí, otra. Muchas gracias por su charla, que nos ha ayudado a reafirmarnos a los que ya los hemos leído y recordar si algo estaba olvidado. Usted pregunta que si hoy en la sociedad actual esto es necesario. Yo diría que más que nunca. Tenemos una sociedad bastante embrutecida e incluso cretinizada gracias a las redes, a las tonterías que nos han sido imbuidas. El otro día leía a Bauman, a Zygmunt Bauman, y decía que hay muchos caminos para la felicidad, pero todos pasan por una tienda. Ahora nos vamos a acercar a la Navidad y vamos a ver todos en lo que ha quedado una tradición de 2000 años, una cultura, ha quedado en compras y devoluciones, que es lo más importante. Por tanto, claro que la veo absolutamente imprescindible. Y alguien más ha debido de darse cuenta, porque la están retirando de todos los programas educativos. Y es que, claro, es muy peligroso que la gente aprenda a pensar y aprenda a dirigir sus vidas y aprenda a enfrentarse al mundo que nos quieren imponer, carente de todo lo que usted ha explicado, de todo lo que nos puede hacer libres y con espíritu crítico. Entonces, siempre he dicho que los pastores siempre han pastoreado corderos, pero una manada de lobos con criterio propio ya no la pastorea nadie. De ahí que estén retirando la filosofía de casi todos los programas educativos y de ahí que así andamos. Muchísimas gracias otra vez. Yo tengo un compañero de facultad que dice que, hablando de lo de pastorear ovejas, que ahora que lo que parece un departamento universitario es intentar pastorear gatos, ¿no? Porque es muy complicado con el individualismo que tenemos y tal. No, estoy de acuerdo con lo que dice usted, vamos, es claro que es muy importante las humanidades, la filosofía, la literatura. Esto nos hace mucho más libres, más ricos, más cultos, y yo creo que no está mal pasar por una tienda, pero que sea una librería, ¿no? Yo diría, de acuerdo, vamos a caer en el consumismo en esas fechas, que hay que regalar, ¿no? Hay que ser generoso, pero vamos a regalar libros, un desafío. Cuando nuestro hijo, nieto, sobrino pida la Nintendo, la enésima pantallita, vamos a regalar un libro, aunque luego nos mire con horror, ¿no? Pero es que, ¿qué me das aquí? Este anciano, Marco Aurelio, tal. No, vamos a regalar libros. Yo es mi receta desde hace mucho tiempo. Me tienen mucha manía en mi familia, obviamente, porque no regalo otras cosas, pero yo creo que hay que pasar por ahí, ¿no? Digamos, por la librería, lo más posible. Va, pues, la última. A 8:30 nos vamos. Hola, gracias por la conferencia, me ha parecido muy interesante, pero hay en una cuestión que no estoy de acuerdo con usted. Es con los coaches y con todos estos y los mentores que están arrastrando a un montón de chavales. Creo que realmente han leído a los estoicos, estos coaches, que realmente piensan que a través del estoicismo se pueden ganar la vida y pueden crecer ellos y desenvolverse. Además, a través de la disciplina. Por eso de a las 5 de la mañana se levantan, se meten en una ducha, cuando hacen algo mal o ven que blandean, hacen burpees, por ejemplo. No son, parece que es, pero en realidad están siguiendo esa disciplina.
Luego la de la formación, no a través de las escuelas tradicionales, sino a través de la propia formación, leyendo libros ellos por su cuenta. Luego también, pues, en cuanto a la sociedad, se socializan con los que realmente le van a aportar algo, no con esos otros que existen en la vida, pero se alejan de ellos. Y su misión es esa, pues aportarse valor a sí mismos para dar ese valor a la sociedad en lo que lo necesiten. Entonces yo creo que habría que profundizar un poco si realmente no es ese el neoestoicismo que se puede estar poniendo de moda actualmente. Sí, a ver, no hay que generalizar. Habrá algunos buenos y otros... A ver, yo tengo una experiencia un poco ambivalente porque tengo una hija que un día se puso a hacer un trabajo sobre Marco Aurelio y me empezó a enseñar páginas muy extrañas, así de eso, de cosas hechas por IA y tal, y dije, bueno, esto no es Marco Aurelio. Además, si él levanta la cabeza, esto le horrorizaría. Pero sin duda habrá gente muy buena y que lo haga muy bien y que haya leído y sea fantástica. Igualmente que lo de la autoayuda que comentaba antes su compañero, el presidente, pues no está mal. A mí no me parece que esté mal la autoayuda. Lo que pasa es que la filosofía está a otro nivel. Es decir, la autoayuda es fantástica. Oye, si a alguien le sirve esto para alimentarse mejor, hacer más deporte, oye, fantástico. Pero la filosofía, digamos que nos otorga un nivel de comprensión. Hay que meterse poco a poco en ella, ¿no? Quizás es más ardua, ¿no? Es un camino, como decía Platón, las cosas bellas son difíciles. O sea, no es inmediato, ¿no? Que vayamos a ver un canal de YouTube o vamos a una conferencia o vamos a un curso y nos ilumine, ¿no? Requiere un esfuerzo, cosa que quizá la autoayuda pues no, y es más simple y uno lo ve muy claro, pero es una disciplina también, una disciplina mental, ¿no? Es decir, que no tengo nada en contra de la autoayuda y los coaches y estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que defiendo que habría que escuchar, es decir, ¿para qué queremos mediadores? En cierto modo, el mediador está muy bien porque ahí estoy de acuerdo con usted. El hecho de que tanta gente haya llamado la atención a los chicos jóvenes sobre estos autores es fantástico, porque oye, pues, les abre un mundo de cultura y de literatura increíble y de historia, ¿no? Pero vamos directamente a ver qué nos dicen ellos, porque muchas veces lo que nos cuentan los modernos, pues bueno, pues está muy bien, pero vamos a hacer lo que yo les he propuesto esta tarde es un poco el desafío de, oye, yo les pregunto al final, bueno, todo eso que les he contado, ¿tiene relevancia hoy? Yo creo que sí, ¿no? Era una pregunta con trampa, pero o sea, mi opinión era esta, es que sí. ¿Cómo nos llegue? Pues me da igual, que llegue por autoayuda, por un vídeo de YouTube, pero una vez que nos ha llegado, tiremos del hilo, de ese hilo de oro, de la madeja, vamos a ir cogiendo el hilo, a ver a dónde nos lleva, y nos va a llevar a los autores clásicos, nos va a llevar a los grandes maestros, nos va a llevar a los ancianos de la tribu, son nuestros ancianos, ¿no? Y no podemos dar la espalda como sociedad y como cultura a los orígenes de nuestra sociedad, de nuestra civilización, ¿no? Que es el mundo clásico. Entonces, oye, pues en vez de empezamos por YouTube, pero tirando con del hilo, vamos a acabar en Platón. Y vamos a leerlo, vamos a decir, pero si esto es gloria, eso es maravilloso y es muy inspirador. Y bueno, pues ahí, por eso es un poco digamos, lo que yo quería plantear esta tarde, es bueno, pues esa especie de perenne actualidad de los clásicos, que están allí esperando que los descubramos muchas veces, muchos los habéis leído ya, por supuesto, pero yo pienso en los jóvenes, ¿no? Hay que escuchar la voz de los mayores, y estos son nuestros mayores, y llevan 25 siglos allí para nosotros. Los hemos leído y releído, vamos a volver a ellos. Nunca es tarde y nunca es pronto, ¿no? Muy bien, muy bonitas palabras, David, para terminar. Muchas gràcies, moltes gràcies, i fins a la pròxima.